Estamos empezando a grabar el evento, ya tenemos más del 60% de las personas en plataforma, entonces comenzamos con lo programado. En todo el país para un 27 de octubre. Qué agradable realmente poder encontrarnos como siempre en esta cita, ¿no? Como siempre a través de esta plataforma de Zoom que nos encontramos entrelazando los profesionales y no profesionales también de todo el país de Bolivia, e incluso cuando nosotros pasamos las fronteras, que ya conocemos también que hay muchas personas que nos van siguiendo, que van viendo también de qué manera podemos ir planteando otros temas y van haciéndose cada vez mucho más interesante. Incluso quiero agradecer desde el inicio a varios docentes catedráticos que de referencia han emitido el link y para poder participar también los alumnos a través de este espacio. Por lo tanto, no solamente tenemos profesionales, sino también tenemos como referencia también estudiantes de la universidad. Por ello, para mí es un verdadero placer el poder tener estos espacios o generar estos espacios más bien para conocer siempre cada día algo más o en su defecto recordar, por supuesto, y analizar, ser criterioso, que es lo que nosotros buscamos. ¿Cómo están? Les saluda Marcos Daniel Soruco. En adelante voy a ser su anfitrión de este espacio denominado Ratio Iuris y que para nosotros pues es un espacio dirigido para todas las personas con ánimo de poder conocer. Y el día de hoy tenemos un tema realmente importante, ¿correcto? Me refiero a la actividad procesal defectuosa. De esta manera lo hemos denominado, porque vamos a ver también cuál es el análisis y lo hacemos con nuestro panelista invitado esta noche, en este caso el doctor Yoadel Bravo Becerra. Estimado doctor Yoadel, está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Querido doctor, muchas gracias. Vuelvo a felicitarlo por crear estos espacios donde podamos hablar de derecho para que recordemos, para que interactuemos, para que vayamos profundizando en lo que esto apasiona a todos los abogados. Y bueno, reiterarle mi agradecimiento por esta invitación a tan prestigioso evento. Muchas gracias, doctor. Gracias, querido doctor. Bueno, para las personas quienes no lo conocen, permítame presentarles. El doctor Yoadel Bravo Becerra es abogado titulado por la Universidad Católica de Goiás, de Guainas, Estado de Goiás, de la República Federativa de Brasil, especializado en materia penal en virtud al ejercicio del cargo como fiscal de materia por el Ministerio Público de Santa Cruz, con maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal y en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. El doctor Yoadel Bravo Becerra, además, también ya lo he mencionado, ha sido fiscal de materia y pues él, nadie mejor que él nos puede hablar de esto que nosotros lo hemos visto, lo seguimos viviendo y lo tenemos cada vez en los estrados judiciales. La actividad procesal defectuosa, la conocemos como incidente, la conocemos también más adelante cuando ya vamos a la etapa de recursos. La utilizamos tal vez muchas veces no como forma dilatoria, pero sí con la idea de poder hacer respetar los derechos y garantías constitucionales y además también aquellos que establecen los tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano. Bien, con estos antecedentes estamos muy ansiosos de poder escuchar cuál es el análisis de nuestro querido panelista frente a este tema tan interesante, la actividad procesal defectuosa. Querido doctor, adelante, tiene la palabra. Gracias, doctor. Bueno, si nos toca hacer la parte
denunciante, ¿no? Y también nos toca hacer la parte defensora. Primero, como denunciante, debemos velar de que el procedimiento se cumpla a rigor, precisamente para que el defensor no pueda interponer los incidentes que usted acaba de señalar y para que se anulen esos actos, ¿no? Resulta que en materia penal, la policía, el Ministerio Público tienen una presión social, en unos casos más y otros casos menos, pero al final tiene una presión, por más que sea mínima solamente de la víctima. Pero como hemos visto, hay algunos casos que son denominados por la policía como casos bullados, ¿ya? Y entonces existe una presión. La pantalla está negra, colegas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo continuar? Adelante, doctor, continúe. La pantalla se ve bien, yo al menos aquí lo veo bien. Cualquier detalle, por favor, a los mensajes de texto. Les agradezco. Continúe, doctor. Gracias. Decía, resulta que la policía, el Ministerio Público están presionados para dar con el autor del delito que está bajo investigación. Y en esa presión, en esa necesidad de dar con el autor, puede incurrir en vulneración de derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces, ese es el primer generador de situaciones que van a terminar con incidentes por parte de la defensa, ¿no? Pidiendo la nulidad de determinados actos. Entonces, es de capital importancia, porque hay determinados actos que no se pueden repetir en la investigación. Y entonces es ahí donde se debe velar, decía yo, ¿no? Por el buen procedimiento. Si usted a eso le suma que yo tengo un concepto de que todo el sistema penal es manejado por la policía. La policía es una institución muy poderosa, ¿no? Y entonces, lo que la policía diga públicamente afecta en la decisión de un fiscal, afecta en la decisión de un juez, para bien o para mal, con fundamento o no, ¿verdad? Entonces, pero hay un problema con el personal policial, que el personal policial no es un conocedor, un perito, un abogado, quiero decir, un legalista, como lo somos todos los abogados, ¿verdad? Y entonces hay ese problema, ese descuido, ¿no? Y puede incurrir en la vulneración de derechos y garantías constitucionales que al final terminan en incidentes que se denominan o se piden su nulidad porque se constituyen en defectos absolutos. Y entonces, cuando el abogado tiene un caso, lo primero que hace, por más que haya entrado, normalmente cuando uno entra, cuando el caso está andando y él tiene vida propia, resulta sí, no te pases, carajo. Resulta que lo primero que hace es mirar los defectos que pueda encontrar para hacer una defensa y acudir precisamente a los incidentes. Entonces, por eso es que quiero que se entienda de que lo que estamos de la parte de la víctima, tenemos que cuidar que no se vayan a violentar derechos y garantías constitucionales. Más aún si la mayoría de los procesos se inician, ¿no? Por parte de la policía, cuando son llamados y acuden a la escena del crimen, ¿no? Y entonces ahí es donde se tienen serios problemas. Yo le voy a dar un ejemplo. Tengo
caso andando ahí. Resulta que se trata de X personas han cometido el delito de avasallamiento, ¿no? Y los avasalladores ingresan cuando en eso a los días llega el propietario toma conocimiento de que tiene gente adentro. Lo que hace el propietario es acudir en búsqueda de asesoramiento jurídico, pero los avasalladores, que son comúnmente, como decimos, muy jugados, acuden a la policía y verbalmente presentan una denuncia ellos de avasallamiento, porque están contando con una serie de papeles, ¿no? Ahora los avasalladores falsifican documentos para justificar. Y entonces, cuando acudimos a la policía, a la fiscalía, nos dijeron que no había más el avasallamiento. Resulta que en Santa Cruz, por lo menos, se está entendiendo de esa manera que los avasallamientos no pueden darse en zonas urbanas, que tienen que ser en zonas rurales. Y entonces desestimaron la denuncia que presentamos nosotros dentro de las 24 horas. ¿Ya? Así que ante esta situación, no quedó otra que hacernos presentes en el terreno, ¿no? Y como era una pareja, les pedimos que se retiraran. Y en ese instante, el otro lado, porque la pareja lo único que era la pantalla, eran los caseros del terreno, ¿no? Atrás hay un grupo de personas muy bien organizadas económicamente, qué sé yo, ¿no? Y ellos llaman a la policía y la policía se constituye en el lugar y dice, hey, esto está bajo investigación, por eso estoy llegando. ¿Llega quién? La FELCC. Raro, porque si no hubiera esto tendría que ser 110. 110 es el primer policía que puede acudir a un llamado, a una denuncia vía telefónica, cuando se habla de que está en andamiento un delito. Pero lo raro es que llega la FELCC y dice, esto está bajo investigación. Entonces, ante la dualidad de documentación y bueno, protesta de plantearle las acciones constitucionales, porque la policía era del criterio de que la pareja debería continuar en el lugar, hasta que al final toman la sabia decisión de precintar. Una vez precintado, resulta que se toma conocimiento de ese supuesto delito de avasallamiento bajo esa investigación, ¿no? Pero que ya la fiscalía también ha desestimado esa investigación y determinan que sea por el delito de allanamiento de domicilio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con todos los actos que se han realizado, como por ejemplo el precintado, ¿no? Que ha ordenado la policía? Es un acto nulo. ¿Por qué? Porque no gozaba de control jurisdiccional. Tenían la denuncia, tenían todo aquello, pero la policía no informó a la fiscalía, ni la fiscalía informó al juez. Entonces, ahí usted tiene un defecto absoluto, ¿no? Y porque ha violentado el debido proceso, ¿no? Y violenta el derecho a la propiedad privada y otros más, ¿no? Igualdad de parte, etcétera. Entonces, usted tiene un ejemplo claro de cómo es que se suscitan a lo largo de la vida del proceso de la mayoría que son permeables a sufrir defectos absolutos y precisamente por el desconocimiento de la policía. ¿Se da cuenta? Entonces, es demasiado importante esta temática que hoy se está tratando porque es una herramienta ya maravillosa dentro del proceso. Todos los procesos sí o sí van a sufrir algún defecto absoluto o un defecto relativo. Y entonces tenemos que saber identificar para plantear los incidentes, ¿no? Para anular ciertos actos que necesitamos que sean dejados sin efecto y obtener un parecer positivo para nuestros clientes. Entonces, básicamente
se dan cuenta ustedes, la policía presionada, ¿no?, para resolver un determinado acto, resulta que infringe normas importantes como es el control jurisdiccional, ¿no? Y entonces causa que la nulidad de todos sus actos, y que va a afectar al proceso porque ese acto fue la piedra angular donde está descansando el resto de una serie de actuaciones, ¿no? Entonces, vemos esto. Para sintetizar, ¿cuáles son los artículos que debemos conocer en el Código de Procedimiento Penal? Y hablo en la etapa investigativa y también en la etapa de juicio. Son los artículos 167, 169, ¿no?, que es donde se establece, en el 167 nos dice, no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstos en la Constitución, convenciones, tratados internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y formas previstos por este código, las partes solo podrán impugnar con el fundamento en el defecto a las decisiones judiciales o omisiones de procedimientos que les causen agravio, ¿no? Y el 169 viene y dice que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a la intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y su participación en los actos que ella sea obligatoria, era lo que le estaba diciendo. Si no hubo la participación del juez y ni del fiscal, entonces se encaja ciertamente en el 169, inciso primero. Dice, la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que este código establece, ¿no?, el derecho a la defensa del imputado, es decir, de gozar con un abogado, de su declaración, ¿no?, y lo que tenemos conocimiento todos los abogados de que es necesario cuando una persona está detenida o imputada. Lo que impliquen, y repite, inobservancia de la Constitución, convenios, tratados, etc. Lo que estén expresamente sancionados con nulidad, ¿no?, que están previstos en algunas normas tanto del Código de Procedimiento Penal como de la economía del derecho penal. Entonces, ahí es que hay que sumarle, ¿no?, los artículos 171 y 173, que habla de que el primero, la libertad probatoria, el juez admitirá como medio de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del hecho de la responsabilidad de la responsabilidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios, además de los previstos en este libro. Su comprensión del proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere directa o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos o impertinentes. O sea, aquí hay que rescatar de que habla de todos los elementos lícitos de convicción, es decir, los que no sean proclives a ser tasados como defectos absolutos, ¿no? Y el 173 establece de que el juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba con aplicación a las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida. Entonces, es esta normativa que les acabo de citar, de que debe ser desarrollada ante alguna representación que queramos hacer de defectos absolutos, ¿no? Y para ello es imperioso que el jurista, el abogado, conozca la parte constitucional en cuanto a derechos, ¿no?, y garantías constitucionales. Entonces, teniendo toda esa estructura, ¿no?,
conociendo esa estructura, el abogado va fácilmente reconocer cuando un acto está atentando contra los intereses de su defendido, y entonces planteará el incidente necesario tanto en la etapa preparatoria como en la etapa de juicio, ¿no? Entonces, básicamente, así de concreto, de resumido, y para que no nos perdamos hablando de demasía, es lo que se debe saber sobre defectos absolutos. A partir de ahí ustedes van a poder ya, según los casos que vayan teniendo, van a tener las condiciones de, repito, desarrollar acuciosamente cuando algún acto del fiscal, del juez, de la contraparte, está causando una vulneración de derechos y garantías constitucionales, y hay que ponerlo en conocimiento de quién, del Contralor de Derechos y Garantías Constitucionales, que es el juez. No nos olvidemos que el juez está para eso, ¿no? O sea, el fiscal va a investigar conjuntamente con la policía, ya, pero debe hacerlo respetando derechos y garantías constitucionales, si no el árbitro puede ser accionado en cualquier momento. Lamentablemente, ese concepto del árbitro ecuánime, ese árbitro ecuánime, decía, no se ha desarrollado bastante, ¿no? Porque a veces el juez que pretende, ¿cómo se llama? Atender el pedido, un pedido de esto, ¿no? Se ve presionado por la opinión pública y muchas veces termina no haciéndolo, ¿no? Que si nosotros tuviéramos la madurez necesaria a la normativa que nos está rigiendo, que es muy, muy hermosa, ¿no? Pero que los jueces tuvieran la capacidad de independencia suficiente como para de determinar que hay una serie de defectos, y no importa el proceso tan importante que sea, ¿no? Y los anulara, sería muy importante. Muchas veces yo he escuchado que el juez dice, escucha, es que no le puedo tumbar el caso al fiscal de entrada, porque a veces también hay una mala preparación, ¿no? A veces son muy nuevos, ¿no? Entraron sin el conocimiento debido de la normativa, presionados, repito, por la policía, ¿no? La policía normalmente, ahí está la necesidad de tener un fiscal, que es el director de las investigaciones, que le diga al policía, hey, estás haciéndolo mal esto, no, no podemos ingresar sin el allanamiento. Si ingresamos sin el allanamiento, podemos obtener una prueba importante, ¿no? Y como no tenemos el allanamiento y no estamos ante una flagrancia, esa prueba no va a poder ser utilizada. Entonces, ahí está el papel del fiscal, que debe decirle, señor policía, espérese un momento, vamos a pedir un allanamiento, le vamos a informar al juez que sospechamos que el arma criminal, una pistola con la que murió la víctima, se encuentra en tal domicilio, ¿no? Porque sabemos, hemos tomado conocimiento de que el criminal llevó esa arma para esconderla, por decir, en la casa de un amigo, ¿no? Y entonces ahí está esa capacidad que muchas veces no existe, ¿no? El policía muchas veces actúa y llama al superior, el superior llama al superior, ¿me entiendes? Y el fiscal no tiene esa cadena de apoyo, ¿no? Entonces, termina siendo no respetado el criterio jurídico para evitar defectos. Yo no conocía a fondo, entiendo que al expresidente Evo Morales le acaban de otorgar una acción de libertad, ¿ya? Pero recuerdo bien que cuando se dice que se lo estaban notificando, lo hacían en su domicilio, y que a partir de ahí, emitieron en base al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, ¿ya?
su requerimiento fiscal de aprehensión. Y el requerimiento fiscal de aprehensión se exige de que debe ser sustentado ese documento, mínimamente tiene que traer una fundamentación por parte del fiscal que diga, ¿no? Fundamente cómo es que se desconoce el domicilio, cómo es posible su autoría, ¿no? Y los peligros de fuga y de obstaculización que está presentando este imputado para poder emitir su requerimiento fiscal. Eso lo debe hacer en el acta, ¿no? Que determina el fiscal de su emisión de ese requerimiento. Y resulta que ¿cómo podemos nosotros agarrar y decir, voy a sacar un requerimiento fiscal de aprehensión de manera directa? No, si el requisito sine qua non para ello es el desconocimiento del domicilio de ese ciudadano. Entonces estamos hablando nada menos que quién fue la primera autoridad de este país. Y sabíamos que el ciudadano estaba viviendo en la Argentina por todas sus manifestaciones. Entonces, es imposible que la fiscalía haya dicho, yo desconozco, y le meto el artículo 226. Se lo hizo saber y lo notamos en la prensa, el doctor Chávez, que era el abogado del señor Evo Morales, que decía, señor, mi domicilio es en la Argentina. Entonces, ¿qué debió hacer? ¿Qué debió haberse hecho para respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, en este caso? El fiscal general, vía el fiscal general de la República Argentina, o si se quiere por Cancillería, ya debió hacerlo citar en la ciudad donde se encontraba el expresidente viviendo. Ir a su casa y decirle, señor, las autoridades bolivianas me han pedido que yo lo notifique con esto, que usted se debe presentar tal día. Entonces no se presentaba, entonces en base al 224 corresponde su expresión, pero jamás por el 226. No conozco, repito, la acción de libertad, pero sospecho que ha de haber sido por ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de lo importante que es el tema de los defectos absolutos? Miren ustedes, lo están tumbando el caso. Y el fiscal no va a tener la posibilidad, discúlpeme, es que ¿sabe qué? Voy a empezar de nuevo. Nada. ¿No? Un gol de media cancha de chilenita de la defensa del expresidente. Así nomás. Y a llorar a río, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, recapitulando, el 167, 169 son los pilares fundamentales de esta normativa. Si usted quiere, lo suma el 170 y 173 cuando vaya usted a analizar, y obviamente que tendrá que decir qué es lo que se ha violentado, si el Código de Procedimiento Penal, si se ha violentado, por ejemplo, ha sido mal citado, cuál es el derecho o garantía constitucional que se le ha violentado, ¿no? Para que plantee su incidente, corra traslado y bueno, ¿no? Y se acabe. Por ejemplo, muchas veces se puede practicar el incidente de atipicidad, que yo considero que debiera ser si ese instrumento se diera con la madurez que estoy hablando que necesitan nuestros sistemas jurídicos, usted tumbaba el proceso de entrada, ¿no? Por ejemplo, lo acusan a mi defendido de que fue él quien mató a la persona porque fue visto andando por el lugar de los hechos, porque en su casa se encontró elementos que también habían en ese lugar de allá, por decir, qué sé yo, él estaba en una fábrica de sillas de plástico y habían en su casa similares, y que el asesinato se debía también a un robo, que habían robado sillas y todas esas cosas. Entonces normalmente lo imputan, lo detienen, lo llevan a cautelar, ¿no? Al ciudadano pero ¿y qué pasa si él, por ejemplo, saca su pasaporte y demuestra que él en ese momento se encontraba viajando, ¿no? Y no se encontraba en la ciudad, ¿no? Muestra facturas, por decir, que en ese momento se encontraba en un determinado restaurante
en la ciudad, no sé dónde fue, muestra la invitación porque fue a presentar una palestra en ese lugar, muestra testigos, imágenes del aeropuerto saliendo, o sea, una serie de elementos, ¿no?, que harían la falta de imputación. Entonces, debiera cerrarse el proceso para este ciudadano, ¿no? Pero muchas veces te dicen, no puede, que lo voy a tumbar el caso. ¿Con qué se queda el fiscal? Se va a quedar con nada. Eso vaya y pruébelo, por favor, en juicio. Es el juez contralor no entiende esa importancia que él tiene. Él cree que es un mero aplicador de medidas cautelares, cualquiera de ellas sea, o modificador de eso, y no fue más, y pase. Cuando en esta etapa debiera ser pues el saneamiento total del proceso a través de los defectos absolutos para llegar a un juicio sin que estemos planteando incidentes y excepciones que muchas veces resulta que el tribunal a veces le dice a uno, y usted no dijo nada en la etapa investigativa, señor. Usted no puede venir ahora a quererlas, hacerlas valer. Más aún con la modificación que tuvo el código, dice que después de conocimiento de su procesamiento, el imputado, es decir, cuando el juez le notifica, tenemos 10 días para plantear incidentes y defectos absolutos. ¿No ve? Entonces usted, de la contraparte en juicio, usted le expone eso al tribunal y listo. ¿No? ¿Alguna consulta? Bien, gracias, doctor. Hay varias personas que dejan sus mensajes a través del mismo sistema en la plataforma de Zoom. A su vez, también varias personas que dejan sus preguntas en Facebook Live y nos indican, varios de ellos, ¿realmente sería convalidable un acto cuando ya se ha cumplido el fin? ¿O en su caso no se haya reclamado en su tiempo? ¿Eso es un defecto absoluto? ¿Un defecto negativo? ¿Perdón? ¿Me escuchó, doctor? Me salió con eco. ¿Qué me decía? Le decía, hay una pregunta que me agrada mucho, es de el Facebook Live. Indica lo siguiente, es declarado, digamos, nulo aquella comisión, aquel acto que ha sido vulnerando seguramente algunos de los derechos o garantías reconocidos en la Constitución, pero que no fue reclamado en su tiempo, es decir, un acto convalidado, ¿es nulo también? A ver, los derechos están para ser utilizados por la ciudadanía, ¿no? Yo tengo el derecho... Ahí vamos a ver si son tan pendejos. ¿Me escuchó, doctor? Me parece que tiene su audio cerrado. Parece que tenemos un problema por ahí. Por favor, los demás colegas deben de apagar sus micrófonos a tiempo de que podamos hacer un correcto conversatorio. Jonathan Coca está solicitando la palabra. Estimado Jonathan Coca, buenas noches. Doctor. ¿Desde dónde se comunica, por favor, y cuál es su pregunta? ¿Me escucha? Sí, correcto, le escuchamos. Doctor, adelante. Buenas noches. Muy mil disculpas la interrupción. Esta es la siguiente pregunta, es más práctico, ¿no? Porque creo que los abogados nos basamos en hechos y en práctica, ¿no? Y a ver, esta es la pregunta, doctor, al exponente, ¿no? A ver, esta es la situación. Se ha impugnado una resolución de rechazo. ¿Me escuchan? Correcto, positivo, se escucha bien. Vale, perfecto. Se ha impugnado una resolución de rechazo, pero por las cuestiones de la pandemia se ha dado la situación del portafolio digital, ¿vale? Y en el portafolio digital sale una fecha, se ha escaneado la objeción de rechazo, ¿ya? Pero en lo físico sucede que hay una fecha diferente que lo han cambiado con bolígrafo. Ya, les pongo un ejemplo. El 21 lo han convertido en 24. Es decir,
que la objeción a la resolución de rechazo no lo han dado procedente por el hecho de que se ha planteado fuera del plazo, cuando en realidad en el portafolio digital dice una fecha 21, digamos 21, y en lo físico dice 24, entonces lo han cambiado con bolígrafo. Entonces, doctor, ¿qué corresponde en este caso? ¿Un control jurisdiccional o corresponde una actividad procesal defectuosa por vulneración al derecho a la impugnación o algo así? Eso quisiera que por favor me aclaren, por favor, doctores. Gracias. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí es, primero usted tiene que probar de que ha habido una falsedad del documento. Ya. Entonces, inmediatamente usted debiera proceder a un peritaje a través de un perito privado, ¿no? Porque ciertamente si ya está rechazado, el fiscal no le va a dar un acto investigativo, ¿no? Entonces usted, a través de un perito, haga verificar el documento, ¿no? Y con eso ponga en conocimiento, del fiscal y dígale, ha habido esta situación, ¿no? Esa sería la salida. Lo Muchas primero gracias. que es el peritaje, para poder fundamentar, pues, ¿no? Y entonces, si no es oído, entonces ante el juez contralor le indica, pues no, mire, me han vulnerado esto y han cometido delitos, no sé quién será, el funcionario, el fiscal, el joven que trabaja en la plataforma, no sé. Además que está con el tema, va a tener otro elemento, no va a tener el de la plataforma digital y va a tener el peritaje, son dos elementos que van a dar certeza a lo que usted está alegando. Bien, gracias, doctor. En todo caso, esta actitud a la que usted hace referencia merecerá remitirse los antecedentes ante el Ministerio Público a objeto de que se investigue otro eventual proceso penal en el posible ejemplo de falsedad material e ideológica. ¿Es posible? Claro que sí, ¿no? Pero lo primario ahorita lo que él quiere es impugnar el rechazo, ¿no? Es lo más importante. Entonces, atacar eso, que es lo más importante, y obviamente por cuerda separada, hasta de oficio, pues el fiscal tiene que pedir una investigación. No se olvide que el funcionario público está obligado por el 278, si no me equivoco, ya está obligado a presentar denuncia de oficio ante la comisión de un delito, ¿no? Si él está demostrando con peritaje que hay delito ahí, de falsedad material ideológico, un instrumento falsificado, entonces tiene que investigarse. Bien, gracias, doctor. Yo voy a volver con mi pregunta que va sobre la misma línea. Escucharemos primero al colega Miki Espada. Estimado doctor Miki Espada, buenas noches. Adelante con su pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Correcto, se escucha fuerte y claro. Adelante. En primer lugar, felicitar al doctor por su ponencia. Y bien, a ver, doctor, se ha hablado de defectos absolutos, los cuales van a conllevar a una actividad procesal defectuosa, es decir, a un error de procedimiento que va a vulnerar derechos y garantías. Bien, en el inicio de su exposición manifiesta de que, algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo con usted, de que la policía de alguna manera se vuelve en el dueño de la investigación toda vez de que es la primera en generar un juicio mediático, ¿no? Es decir, nosotros hemos capturado al malo, al lobo de la historia de la Caperucita, y bueno, se pone al juez en una encrucijada, es decir, si el juez lo va a soltar, va a quedar como el malo, ¿no? El juicio mediático que se genera a través del ad populum y el ad mediaticum en relación a cuando se trata sobre todo hechos de relevancia social. Bien, con relación al fondo del tema, manifiesta, doctor, de que, bueno, los defectos absolutos se delimitan por el 167, 169 y los defectos relativos por el 170 del Código de Procedimiento Penal, que a la vez concuasan con el 171, 172 y 173 del mismo cuerpo legal. Doctor, en el hipotético de que, a ver, le pongo un ejemplo, se haya hecho un allanamiento en una morada sin el mandamiento emitido por el juez,
obviamente la obtención de esa prueba va a constituir una prueba prohibida, es decir, que no se han seguido los conductos que la ley establece para la obtención de esa prueba, y a la vez también se va a volver en una prueba ilícita al vulnerar derechos y garantías. Bien, ¿cuál cree usted que es el mecanismo correspondiente en este caso? Y debido a la etapa procesal, ¿cuál cree que es el mecanismo más sano? Una exclusión probatoria al momento de determinarse el estado de una persona, como por ejemplo una audiencia de consideración de medidas cautelares, o un incidente de actividad procesal defectuosas por existir error en el procedimiento, el cual no ha sido en ningún momento velado ni por el juez de garantías, es decir, el juez ha obviado, es más, ni siquiera conocía de que tenía ese mandamiento de allanamiento, y el Ministerio Público obviamente vulnera el principio de objetividad con el cual tiene que actuar bajo o para la investigación de cualquier caso. Entonces, ¿usted considera que es más sano una exclusión probatoria o una actividad procesal defectuosa en este caso, doctor? Es un defecto absoluto porque estamos en la etapa investigativa y la exclusión probatoria sería en el juicio, ¿ya? Entonces, inmediatamente es el defecto absoluto, pero hay que ver si no estábamos ante una flagrancia, porque si hubo flagrancia, entonces no interesa el mandamiento de allanamiento, ¿no? Porque si se está cometiendo un delito infragante, cualquiera del pueblo puede actuar, inclusive. No necesariamente tiene que ser la policía o la fiscalía. No, cualquiera del pueblo puede aprender a la persona, no, pero para conducirla ante el fiscal. Y ciertamente volverá a escena del crimen para obtener los elementos probatorios, si es que ve conveniente retornar según el delito para hacer el levantamiento de los indicios probatorios necesarios, ¿no? Pero si no es así, como le daba el anterior ejemplo, ya hay una investigación en curso, un asesinato, por decir, hay detenidos, qué sé yo, pero se conoce que el arma, yo le he dado un ejemplo. Hace mucho tiempo estábamos de fiscal, estoy hablando del 2006, por allá 2007, se hizo un gran operativo de un narcotraficante colombiano muy importante, qué sé yo, y se operó como en 15 inmuebles, ¿no? Entonces, en uno de esos inmuebles encontramos bidones de plástico que contenían residuos de cocaína, pero en cuanto al olor, no parece que había sido lavado, ¿no? Pero contenía todavía olor. Y en uno de esos bidones que estaba enterrado encontramos un revólver, perdón, tres armas, un revólver y 2 pistolas. Y resulta que 5 días antes se sabía, y era la información que manejaba la policía, que este narcotraficante había asesinado a uno de sus dealers en una comunidad cercana a Santa Cruz. Entonces, amén del narcotráfico, va a ir por asesinato y es procesado, ¿no? Resulta que el ciudadano, la fiscalía era una comisión de fiscales. Fue el 2004, yo acababa de ingresar a la fiscalía, pero habían los fiscales cabezas que llevaban la investigación, que fueron a los mejores lugares, y habíamos los fiscales que fuimos a ciertos domicilios porque había que ingresar, ¿ya? Y estos fiscales, en vez de pedir un peritaje conforme al 204 y consiguiente del armamento con relación a la bala que terminó asesinando a la víctima, ya fundamentaron el artículo 216 y 218, cooperación. 218, si no me equivoco. O sea, ¿qué dice ese artículo? Permítame. Ya. Dice... Perdón, es informe. El fiscal, juez o tribunal podrá requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada, sobre todo sobre datos que consten
en su registro. Los informes se solicitarán por cualquier medio. Entonces, ¿qué hacía el fiscal? Estaba pidiendo informes de datos que usaban en los registros. Y no le estaba pidiendo una pericia. En base al 204, 209, ¿no? Que la pericia usted tiene que decirle y me va a hacer esto, y necesito que usted verifique la bala encontrada o sustraída según cadena de custodia del cadáver de don fulano de tal, con el arma obtenida del domicilio de don Mengano. Entonces, hágame usted la pericia y determíneme si esa bala fue percutada por el arma encontrada en la casa del procesado. Pero al haberle pedido un informe, cuando llegamos a juicio, la defensa planteó una excepción, ¿no? Porque ese trabajo no correspondía a una pericia. O sea, ¿cómo el perito iba a entrar ahí? ¿No? Entonces, se cayó el asesinato por ese sencillo elemento. Se cayó el proceso, se cayó el juicio. Y este tipo era un tipo muy fuerte, ¿no? Amén de que también lo tumbó el de narcotráfico, ¿no? Eso, Doctor, sí. creo que no me he dejado entender en la pregunta. Ah, La pregunta es la siguiente. Usted manifiesta de que la exclusión probatoria está estrictamente destinada a la parte sustantiva del proceso que es el juicio oral, ¿no es cierto? Eso es lo que me está manifestando. La pregunta no va en ese sentido. Es más, hay sentencias constitucionales que ya han modificado ese criterio y que manifiestan de que las exclusiones probatorias pueden ser planteadas en cualquier momento mientras una resolución vaya a decretar un estado respecto a la persona que se le indilga la posible comisión de un delito. Entonces, en una audiencia de consideración de medidas cautelares bajo el criterio de exclusiones probatorias, doctor, y si seguimos el delineamiento de que la exclusión está destinada a juicio, y si nosotros planteamos el incidente de actividad procesal defectuosa dentro de la audiencia de medidas cautelares, hay un lineamiento de los jueces que nos dicen de que los incidentes los van a resolver de manera aparte y que en la audiencia de consideración de medidas cautelares nos tenemos que delimitar y remitir estrictamente al fondo de lo que esta concierne, es decir, los cosas, la probatoria, etcétera, etcétera. A lo que yo me refiero, puede existir pruebas de las cuales vaya a o vayan a ser determinantes para la libertad del imputado. Es decir, si planteamos una exclusión probatoria y me dicen no en juicio, y planteo un incidente de actividad procesal defectuosa y me dicen no en un trámite, que acaso no estamos vulnerando derechos y garantías cuando se trata de un delito, de un derecho cumbre como el de la libertad, es que acaso el juez no tendría que dar cabida a la exclusión probatoria de ese elemento para poder determinar una situación más cuando se trata de la libertad de este señor. Ese es el fondo de la pregunta, doctor. Lo siguiente. Yo desconozco esa línea que señala, la línea jurisprudencial. Usted no está hablando seguramente de otro distrito, no de Santa Cruz. En Santa Cruz no tenemos ese problema, planteamos los incidentes tranquilamente. Ya, seguramente puede haber también algún juez ahí, ¿no? Porque uno no está todo el día al día con el criterio de todos, ¿no? Porque vamos donde los jueces según el proceso. Pero por A o por Z no interesa el mecanismo, ¿ya? Porque tenemos el artículo 109 de la Constitución Política del Estado. Si a usted le dicen no por esto o por lo otro, en su apelación, usted puede agarrar y fundamentar el artículo 109 de la Constitución Política del Estado y el 410, que dicen de que la Constitución, perdón, los derechos y garantías de la Constitución son de aplicación directa, no necesitan de interpretación de leyes. Y la Constitución, por el 410, está arriba de las leyes, ¿no es verdad? Bueno, el procedimiento, entonces, no interesa, ¿ya? Debemos quitarnos, lamentablemente tenemos ese chip, ¿ya? Y principalmente los administradores de justicia, ¿ya? Que
pretenden hacer prevalecer el procedimiento por encima de derechos y garantías constitucionales. Pero el Tribunal Constitucional es muy claro cuando usted le señala, le dice, escúcheme un ratito, mis derechos y garantías constitucionales están por encima de cualquier proceso. Fíjese usted que hay sentencias constitucionales que a pesar de que usted plantee su amparo, su acción de libertad fuera de los 6 meses, si es evidente la vulneración de los derechos y garantías constitucionales, se apartan del criterio de lo establecido en el Código de Procedimiento Constitucional, que dice que solo tenemos derecho a plantear una acción de libertad o un amparo dentro de los 6 meses. Y se apartan y se pronuncian con relación a ello, precisamente por lo que le estoy fundamentando. Entonces, por A y por C o por Z, que le vengan a usted, a veces son chicanerías del jugador, porque no quiere darle. Entonces le alega a la A o le alega a la Z. ¿Se da cuenta? Pero usted en una apelación, ya, gracias a Dios, nuestro sistema tiene eso, ¿no? Tenemos la apelación y podemos ir inclusive a un amparo, ¿no? Precisamente para fundamentar lo que usted nos acababa de decir. Usted se respondió cuando dijo, no tenemos que hacer valer los derechos y garantías constitucionales. Usted se respondió. Y ese es el tema. Ese es el entendimiento del Tribunal Constitucional. Bien, gracias, doctor. Voy a trasladar a continuación la palabra para Ignacio Condori Laura. Estimado Ignacio Condori Laura, buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Un saludo desde Cobija, Pando, y felicitar al exponente, ¿no? La pregunta es la siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia, a través, no recuerdo el número de circular, ha suspendido los plazos por esta pandemia. Sí. Y oficialmente desconozco, ¿no?, si el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General, ha hecho lo mismo. Pero mi persona y muchos abogados más acá en este distrito hemos planteado el incidente de defectos absolutos con relación a que el Ministerio Público ha proseguido con la investigación, ha realizado actos de investigación, a sabiendas que los plazos estaban suspendidos por esta pandemia. Y aún así, no nos han dado curso, no nos han dado. Y la consulta es, doctor, ¿procede o no procede en este caso que le comento con relación al incidente de defectos absolutos? Claro que sí, ¿no? Imagínense, si no podíamos salir de la calle, desde las casas, no había movimiento, no habían oficinas abiertas. Es lo mismo que un terremoto. Lo que pasó con la pandemia fue lo mismo, como que nos hayamos hundido en un terremoto, un maremoto, ¿no? Es una cosa que vino de repente, ¿no? Nosotros no huyó de las manos, ¿me entiendes? No fue una chicanería de parte de, vamos a decir, de usted, en su caso específico, ¿no? Y el código habla de esto, ¿no? De que estas situaciones se debe atender, pues, esa situación. Es lo mismo que, por ejemplo, a veces uno lo citan. Yo estoy citado mañana a las 3 de la tarde, por X o Z me viene un cólico renal y no puedo ir y me voy al hospital. El fiscal debe esperar 24 horas, por lo menos, ¿no? Porque ahí yo o mi familia, alguien, mi abogado, tendrá que saber de eso y tendrá que decirle, oiga, don fiscal, no es que yo no fui porque no me dio la gana. Resulta que mira el certificado de un cólico renal que terminé en la clínica. Entonces, no me emita mi requerimiento fiscal de aprehensión. Porque hay muchas veces, dieron las 4, sí, lo esperamos 15 minutos, no llegó, ya emita, acta de incomparecencia, requerimiento fiscal, ya, vamos a sacarlo de donde sea.
¿no? No funciona así. Hay que ver cuáles son los elementos. Dice la norma, cuando no haya un justificativo legal, dice, ¿no? En este caso hay pues un justificativo. El suyo, que usted nos habla, la pandemia, pues un justificativo. No se puede llevar. De que hay el abuso, pues no. Entonces, pero ahí es que tenemos nosotros que seguir golpeando y llegar, para eso están los mecanismos, de llegar a las acciones constitucionales correspondientes, que muchas veces en los lugares en nuestros distritos no somos atendidos y tenemos que esperar 10, un año, no sé, para que Sucre nos pueda atendernos. Pero usted está en lo correcto, doctor, está en la línea correcta. Bien, gracias, doctor. La pregunta es reiterativa en las redes sociales, como así en la plataforma de Zoom, y se la voy a realizar, querido doctor. En aquellos actos en los cuales de alguna manera se llegan a violentar estos derechos y garantías constitucionales, pero no son reclamados a tiempo, en ese momento, a través de algún recurso, a través de alguna acción, a través de alguna forma que haga conocimiento a la autoridad jurisdiccional que se está pasando por encima de los derechos y garantías, ¿se convalidan en este sentido o no se convalidan? Claro, el procedimiento es, como dice la propia palabra, ¿no? Es un procedimiento y cuando se cumple una etapa se va cerrando automáticamente, ¿no? Fíjese usted, la ejecutoria de la sentencia, hay un articulado ahí, el 100 y algo, dice que sin necesidad de que la autoridad lo señale por el simple hecho de haberse cumplido el plazo, ¿no? Y no haberse utilizado los recursos correspondientes, ¿no? Se produce la ejecutoria de la sentencia. Solo que yo tuve, por ejemplo, un incidente, lo gané, notificamos, la fiscalía recién presentó su apelación al cuarto día, cuando tenía 3 días. Obtuve una resolución, inclusive me lo escribió el juez, me lo ordenó a través del secretario, está ejecutoriada. Apelaron y va a creer usted que en apelación me dijeron, ni se pronunciaron de eso, ¿no? Y a pesar de que tanto yo en mi solicitud como el juez en su resolución citamos el artículo 255 del Código de Procedimiento Penal, porque se trataba de una propiedad de un señor que entró la policía y en la vecindad fue donde encontró una pista clandestina y encontró en los ríos, encontraron unos bidones, no dentro de la propiedad. Ya, es decir, nosotros teníamos de que no se había cometido el delito por una falta de tipicidad, nosotros pedíamos de que no se incaute la propiedad, ¿ya? ¿Y qué dice el 255? Habla de la tipicidad. Entonces, dice que si el propietario adquirió el bien sin conocimiento del ilícito o desconoce la comisión de ese ilícito dentro de su bien, ¿no? Y que porque el juez no había establecido cuál de esos dos puntos no los anuló y le ordenó al juez que haga una nueva resolución. O sea, se da cuenta, más valió para los vocales, ya, y vamos a suponer que haya habido mal procedimiento, pues primero me acusa a la defensa, o sea, yo como abogado, de no haber sustentado aquello, ya, y después al juez de no haber fundamentado eso, ya. Pero es que el juez fundamenta en derecho y garantías constitucionales en cuanto a que, y la cita la 1008, la nueva ley de esta área, bueno, duplicidad de leyes ahí, ya, y establece de que cuando dice esta normativa, que solo se incautará cuando el bien sea producto de la comisión de un delito, ¿no? O sea medio para la comisión de ese delito. Y la sala, porque no le puso conforme a los dos párrafos del artículo 255, le ordena que rehaga, y encima estando ejecutoriada la resolución. ¿Me entiende? No está anulándole el fallo porque, vamos a decir, el juez no fue probo en su resolución,
La fiscalía le dijo al juez, evidentemente no hemos encontrado nada dentro de elementos de sustancia, pero lo hemos encontrado en la frontera, en el río. Bueno, el río pues es un bien de dominio público del Estado, de propiedad del Estado. Y la pista clandestina, tener una pista clandestina era en la propiedad consiguiente, y además de que no es un delito tener una pista, ¿no? Es un tema administrativo que será sancionado con la destrucción de esa pista, ¿no? Debe hacerse cargo de la DGAC, debe intervenir, ¿no? Pero no da para incautar una propiedad. Correcto, doctor, gracias. Voy a traer a colación la siguiente sentencia constitucional muy conocida, la 1864, quebrado 2013, del 29 de octubre de 2013, donde establece todo lo que está indicando usted, querido doctor, y en su parte más interesante nos habla acerca de, incluso nos da ejemplo de cuáles son aquellos defectos denominados absolutos y unos ejemplos de cuáles defectos llamados relativos. Y en este caso, cuando hablamos de aquellos absolutos, habla acerca de la intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en los que ella sea obligatoria como un defecto absoluto. La intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que el Código establece, también defecto absoluto, lo que implica en la inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución y convenciones internacionales como defecto absoluto, ¿no? Y habla también acerca de los defectos convalidables o aquellos relativos que no son también, si no son solicitados su reparación en el momento, se llegan a convalidar por este principio de preclusión que establece y que hace un momento nos comentaba usted, mi estimado doctor. Entre los ejemplos del 170 de aquellos defectos relativos nos habla acerca de que las partes no hayan solicitado oportunamente, que hayan sido subsanados esos errores, cuando quienes tengan el derecho a solicitarlo hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto, ¿no? Y como tercer punto, si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados. Me parece a mí una sentencia constitucional muy importante, en la cual las podemos traer. Pero acaba la pregunta, querido doctor Joadel Bravo. Nosotros solamente vemos la actividad procesal defectuosa en la etapa preparatoria, la vemos también en juicio oral e incluso la podemos ver en la etapa de recursos. Claro, la fundamentación, por ejemplo, ¿no? Constituye una vulneración de derechos y garantías constitucionales que hace anulable ese acto, ¿no? Y que el defecto absoluto va casado, fíjese, el 169, inciso tercero, dice la vulneración de derechos y garantías constitucionales, por excelencia es el defecto absoluto mayor, la violación de derechos y garantías constitucionales. Uno de ellos es la fundamentación, ¿no? El debido proceso, ¿no? Lo que le decía hace rato, el tribunal obvió pronunciarse sobre la ejecutoria de la sentencia, ya no debería ni tratar la apelación, ¿no? Ahí me cabe el amparo, ¿no? Entonces, en cualquier momento, pues, hay defectos absolutos. No se olvide usted que en juicio usted hace el uso del derecho de pronunciarse con relación a la reserva de apelación en determinado, hasta con relación a una pregunta que se le hace a un testigo. El otro día yo veía de que estábamos en un caso, ya, resulta que la fiscalía quería mostrarle a un médico su historia clínica. Y entonces, que le pido la prueba número tanto para mostrársela aquí al señor. No, un momentito, usted tiene que primero sentar las bases para que usted pueda hacer que su cliente, su testigo en este caso, pudiera señalar si era su firma y su letra, ¿no? Pero la fiscalía no sabía qué era sentar las bases para hacer su pregunta. Y en eso estuvimos unas 4 o 5 intervenciones. La fiscal ya iba a llorar y decía de que nosotros estábamos, somos varios abogados, que estábamos obstruyendo el proceso. Y el juez le decía, pero usted no ha sentado las bases.
llega un momento que el juez agarra y dice, bueno, por favor, de una vez muéstreselo, porque si no, no vamos a continuar con el juicio. Y entonces ahí nosotros gritamos, ¿no? Señor presidente, hacemos reserva de que vamos a apelar a esta situación porque usted ya nos dio la razón y ahorita por cansancio de esta señora, porque dice, fue por cansancio, no por conocimiento, usted accede, ¿no? En cualquier momento usted puede hacer. Claro, correctísimo, doctor. Bueno, ya haciendo las conclusiones, quiero mostrar en lo que establece el 167 sobre la actividad procesal defectuosa. Tenemos el 168 y esto también, la pregunta es, gracias a las redes sociales, nos dice lo siguiente, ¿no? El artículo 168 habla sobre la corrección. Siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte advertido del defecto deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. Ya hemos visto, en este caso hasta acá, que la actividad procesal defectuosa podrá ser absoluta, podrá ser relativa. Entonces, en este sentido, cuando de repente, como usted hace un ejemplo, estaba diciendo, el juez hace una corrección y la hace pues de oficio, ¿no? La hace de oficio. Entonces, esta corrección la voy a adaptar al artículo 168, ¿no? Que usted en su momento le indicó, le advirtió de su error, también acarrea un defecto. Y en este caso, el defecto será pues absoluto, ¿no? Pero la vía sería la del 168 a título de corrección. ¿Estoy en lo correcto, doctor? ¿O es que alguna vez escuché yo de alguna autoridad jurisdiccional que me dijo el proceso penal tiene una característica o principio de informalidad? Por ello es que de oficio pueden hacerlo. Claro, de oficio se puede, ¿no? En cualquier momento restaurar el tema, corregir, ¿no? Lo que está diciendo el 167. Pero siempre y cuando, ¿no? Ese error, ese acto, ya no haya vulnerado, ¿no? Derechos y garantías constitucionales, ¿no? Porque dice dice siempre que sea posible el juez o tribunal de oficio a petición de parte advertir el error ciudadano mediante renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. Entonces, siempre que sea posible, ¿qué significa esa expresión? Es decir, que no caiga en lo que es un defecto absoluto. Que dice tranquilamente, dice, no será susceptible la convalidación de los defectos concernientes a, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, usted le toma la declaración al ciudadano sin su defendido, sin su abogado. Y el juez le dice en audiencia, ya, pero ¿sabe qué, señor? Póngale una firma y léalo y véalo usted y ahí métale. No puede. Tiene que anularlo sí o sí, porque no podía declarar sin la asistencia de un abogado. Y ordenarle al fiscal suspender la audiencia, tómele por favor de nuevo usted la declaración respetando sus derechos y garantías constitucionales, advirtiéndole que el derecho que tiene a abstenerse de declarar, ¿no? Y principalmente que tenga su abogado defensor de confianza. Pero lo tiene que anular, no podrá ahí convalidarlo. Que pareciera que es algo torpe, ¿no? Pero es así. Al inicio, cuando habíamos comenzado este evento, querido doctor, nos hacía referencia sobre la Policía Nacional, ¿no? Ellos son realmente quienes están por acción directa, que ya habíamos visto en otro momento, por acción directa son quienes están en el momento del hecho, cuando de repente ocurren las cosas. En este sentido, en su calidad, como establece el Código de Procedimiento Penal, ellos llegan a arrestar a las personas quienes están dentro, ¿no? De una posible comisión de un delito. Acá yo me voy a remitir a lo que establece el artículo 9
del Código de Procedimiento Penal, cuando dice que todo imputado tiene derecho a la asistencia y la defensa de un abogado desde el primer acto del proceso. ¿Cuál es el primer acto del proceso? Lo queremos entender a la acción directa, es decir, al inicio. Todavía no había el abogado, recién se estaba conformando la etapa preliminar en las investigaciones. Entonces, estos actos al inicio, cuando estaba la persona no imputada, pero sindicada al inicio, también podrá ser declarado nulo aquellos actos de la acción directa porque estaba sin abogado. Podría ser fundamental, por ejemplo, dice ahí, tiene derecho, ¿no? O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, si entran a mi casa con allanamiento, yo tengo el derecho a llamar a mi abogado desde ese primer momento. Y así la policía le dice no, no va a entrar, que esto, que lo otro, entonces el abogado puede impugnar. No, es una torpeza, nunca he visto así un caso así, ¿no? El abogado entra y no es más. Pues. Entiendo. Bien, muchísimas gracias, querido doctor. Gracias, realmente las redes sociales a través de Instagram y otros medios más revientan bastante la pregunta, pero el tiempo pues no es mucho, ¿no? Lo que nosotros tenemos más bien es agradecerle a usted por el tiempo que nos permite. Muchas personas han estado de manera repetida preguntándonos acerca de ese libro tan importante que nos ha ofrecido. Me refiero al libro que usted ya nos había comentado en una oportunidad anterior. Voy a compartir a continuación en la pantalla. Se trata de, aquí está, me refiero al derecho penal, parte general, comentada por el doctor Joadel Bravo Becerra. Ahí está su número telefónico también. Esta es la portada del libro para que ustedes lo vayan conociendo. Y es importante. ¿Cómo podemos hacer para poder acceder, querido doctor, a este libro, a este importante libro? Bueno, ahí tienen mi teléfono, el que desee, yo le paso los números de cuenta, etcétera. No puedo entregarle a usted el libro para que usted se lo haga llegar o ya vemos, ¿no? Cómo hacer la entrega, si es que para los otros distritos, ¿no? Porque acá, si acá en Santa Cruz no habría ningún problema, ¿no? Pero ahí está el teléfono, el que guste. Y bueno, este es un libro que ayuda muchísimo en nuestra defensa. El que le entiende del artículo, yo siempre digo, el que entiende del artículo 8 al artículo 24, conoce el derecho penal. No, esos son los elementos más importantes en materia penal, ¿no? Entonces, saber cuándo hay una, ¿cómo se llama? Hay una tentativa. No se olvide usted que la parte general se hace precisamente para aplicarla a todos los demás en la parte especial, que son todos y cada uno de los delitos, ¿no? La tentativa va a entrar para todos los delitos, ¿no? Cuando es un delito imposible, ¿no? Se da cuenta, son herramientas que podemos utilizar en la defensa de un cliente. Ver el tema de por ejemplo, cuando normalmente tenemos delitos cometidos por grupos de personas y nunca se determina quién es el autor, quién es el instigador, quién es el cómplice, ¿no? El artículo 13 habla de la culpabilidad, ¿no? Y que es la conducta de todos y cada uno la que debe ser sancionada según esa conducta. Y el 24 estipula de que no es el resultado, sino precisamente la participación la que debe ser el punto de partida para una penalización, ¿no? Quisiera hacerle, no sé si ustedes, una sugerencia. Anoche miraba una serie muy importante porque estamos, como les decía yo al principio, los procesos son muchas veces presionados por la sociedad, por los medios de prensa. Hay una película, búsquenla, Los Tres de Memphis, se llama. ¿Ya? Son 3 muchachos que son procesados por el asesinato de 3 niños de 8 años, ¿no? Y véanla,
es muy ilustrativa para la materia penal, porque a veces nos tocan estos procesos que son, como dice la policía, bullados, ¿no? Y entonces nos dan muchas pautas, ¿no? de qué es lo que sucede en un tribunal. En Estados Unidos tampoco están libres de esas presiones, actúan presionados, ¿no? Pero ahí, ¿qué hacer ante una situación de esa? ¿Qué hacer cuando el sistema, algún colega decía ahí, pero es que no me dan ni por esta vía ni por la otra vía? ¿Me entiende? Entonces llegamos a veces en algún momento, en algunos casos, llegamos a unos callejones sin salida, sin luz, nos quedamos, que no sabemos qué hacer. Voy a hacerle propaganda al libro, léanlo el libro, es un libro de cabecera, tanto para estudiantes, tanto para policías, tanto para fiscales, para jueces, para abogados, litigantes. Véanlo, es muy bueno, no se está vendiendo humo, ¿no? Tiene es muy concreto, tiene muchos ejemplos, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, pues. Gracias por su tiempo y espero tenerlo en otra oportunidad nuevamente para poder abordar más temas académicos y, bueno, tener estos encuentros, pues, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias a todas las personas quienes han participado y se han dado cita a través de todas las redes sociales que tiene Radio Yuris. Muchas gracias, queridos colegas. Gracias a ustedes es que se hace este espacio de manera permanente. El día de mañana tenemos un evento muy, pero muy importante. El día de mañana vamos a ver también más acerca de este tema tan importante y trascendental. El día de mañana vamos a estar con el doctor Edson Dávalos, con la verdad material y la realidad aparente. Espero de que nuevamente los tenga a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.